La mañana en Ciudad de México comenzó con ese cielo gris característico que amenazaba lluvia pero nunca la cumplía. Mauricio Delgado llevaba 3 años trabajando como chofer para don Arturo Menéndez, uno de los empresarios más poderosos y temidos de la capital. Oficialmente, Menéndez manejaba una cadena de restaurantes y propiedades inmobiliarias. Extraoficialmente, todos sabían que su imperio se extendía por territorios mucho más oscuros. Mauricio había aprendido a no hacer preguntas. A los 32 años, con una hija de 8 y una esposa enferma, no podía darse el lujo de la curiosidad. El salario que recibía era 3 veces lo que ganaría en cualquier otro trabajo, y eso era suficiente para pagar los medicamentos de Lucía y la escuela privada de Sofía. Ese miércoles, como cada semana, Mauricio llegó temprano al garaje privado de la residencia de don Arturo en Polanco. El Mercedes-Benz S-Class negro brillaba incluso bajo las luces artificiales del estacionamiento subterráneo. Era su responsabilidad mantener el vehículo impecable, revisado y listo para cualquier emergencia. Si te está gustando esta historia, suscríbete al canal y déjanos un comentario diciéndonos desde dónde nos estás viendo. Ahora continuemos. Mauricio abrió la puerta trasera y comenzó su rutina de limpieza. Aspiradora para las alfombras, paño de microfibra para las superficies de cuero, limpiador especial para los detalles de madera. Trabajaba con precisión metódica, consciente de que don Arturo notaba hasta el más mínimo detalle fuera de lugar. Mientras pasaba la aspiradora bajo el asiento trasero derecho, el tubo golpeó algo sólido. Mauricio frunció el ceño, apagó la máquina y se agachó para ver mejor. Con la linterna de su celular iluminó el espacio estrecho. Ahí, pegado con cinta adhesiva industrial al riel metálico del asiento, había un sobre manila grueso. Su corazón comenzó a latir más rápido. Miró hacia la puerta del garaje, cerrada y vigilada desde afuera. Estaba solo. Sus manos temblaban ligeramente mientras despegaba con cuidado la cinta adhesiva. El sobre era pesado, abultado. Lo abrió apenas una rendija. Billetes, miles de dólares en fajos ordenados. Pero eso no era todo. Entre el dinero había un USB negro y varios documentos con sellos oficiales. Mauricio alcanzó a leer las palabras transferencias internacionales y lavado de activos antes de cerrar el sobre rápidamente. El sudor frío le recorría la espalda. Acababa de encontrar evidencia de las actividades ilegales de don Arturo, escondida en el mismo vehículo que él conducía a diario. Probablemente un seguro, pensó, algo para negociar si las cosas se ponían difíciles con las autoridades o con sus socios. La pregunta que lo atormentaba era simple pero aterradora. ¿Qué hacer ahora? Mauricio conocía las reglas del mundo en el que trabajaba. La lealtad se pagaba con generosidad, pero la traición se castigaba con desapariciones. Había escuchado historias, rumores de hombres que habían cometido el error de saber demasiado o hablar de más. Ninguno de esos hombres había vuelto a ser visto. Pero ese sobre representaba algo más. Representaba una salida. Con ese dinero y esa información podría negociar protección para su familia, tal vez hasta testigo protegido en Estados Unidos. Lucía podría recibir tratamiento médico de primera clase. Sofía crecería lejos de este mundo de sombras y amenazas. Sus manos sostenían el sobre mientras 1000 pensamientos cruzaban su mente. Podía volver a pegarlo donde estaba y olvidar que lo había visto. Podía llevárselo y desaparecer esa misma noche. O podía hacer algo completamente diferente.
El sonido de pasos acercándose por el corredor exterior lo sacó de su parálisis. Con movimientos rápidos, volvió a pegar el sobre bajo el asiento, asegurándose de que la cinta adhesiva quedara exactamente como la había encontrado. Encendió nuevamente la aspiradora justo cuando la puerta del garaje se abría. Era Rodrigo, el jefe de seguridad de don Arturo. Un hombre de 40 y tantos años, complexión robusta y mirada permanentemente desconfiada. «Buenos días, Mauricio», saludó Rodrigo, observándolo con atención. «¿Todo en orden con el coche?» «Todo perfecto, señor Rodrigo», respondió Mauricio, tratando de mantener la voz firme. «Solo estoy terminando la limpieza profunda semanal». Rodrigo caminó alrededor del Mercedes, inspeccionándolo con ojos de águila. Se detuvo junto a la puerta trasera que Mauricio acababa de cerrar. «Don Arturo tiene una reunión importante esta tarde. Necesita que el coche esté listo para las 3», dijo Rodrigo, sin dejar de observar a Mauricio. «Seguro que está todo bien. Te ves nervioso». «Estoy bien, solo un poco cansado. Mi esposa tuvo una noche difícil y no dormí mucho», mintió Mauricio, agradeciendo mentalmente tener una excusa legítima. Rodrigo asintió lentamente, pero su expresión no se suavizó. En este negocio, la paranoia era una herramienta de supervivencia. «Cuídate, Mauricio. Un hombre cansado comete errores. Y en este trabajo, los errores cuestan caro». Mauricio terminó la limpieza bajo la mirada vigilante de Rodrigo. Cada movimiento era observado, cada gesto analizado. Cuando finalmente guardó sus herramientas y se despidió, sentía las piernas débiles. Subió a su viejo Chevy y condujo hacia su casa en Naucalpan, pero su mente estaba en otro lugar completamente. El trayecto de 40 minutos le dio tiempo para pensar. Ese sobre no estaba ahí por casualidad. Don Arturo lo había escondido como un as bajo la manga, probablemente esperando nunca tener que usarlo. Pero ahora Mauricio lo sabía. Y en el mundo de don Arturo, el conocimiento era tan peligroso como una pistola cargada. Llegó a su casa, un departamento modesto en un edificio de 4 pisos. Lucía estaba en la sala, viendo televisión con una manta sobre las piernas a pesar del calor. La quimioterapia la había dejado frágil. Su cabello apenas comenzaba a crecer de nuevo después del último ciclo de tratamiento. «¿Cómo estuvo tu día, amor?», preguntó ella con una sonrisa cansada. Mauricio se sentó junto a ella y tomó su mano. Era delgada, los huesos casi visibles bajo la piel. Los médicos habían dicho que necesitaba un tratamiento experimental disponible solo en una clínica privada de Houston. El costo era de $200,000. Una fortuna imposible de reunir con su salario, pero en ese sobre había dinero suficiente para cubrir el tratamiento y más. «Fue un día normal», mintió, besando su frente. «¿Cómo te sientes tú?» «Mejor. Sofía me ayudó a cocinar algo antes de irse a la escuela. Es una niña tan buena, Mauricio. Se merece una vida mejor que esta». Las palabras de Lucía fueron como un puñal en su corazón. Ambos se merecían algo mejor. Y él tenía en sus manos la posibilidad de dárselo, aunque el precio fuera traicionar a uno de los hombres más peligrosos de México. Esa noche, Mauricio no pudo dormir. Miraba el techo mientras Lucía dormía a su lado. Su respiración irregular, producto de los pulmones debilitados. A las 3 de la mañana tomó una decisión. Se levantó, fue a su pequeño estudio y encendió la computadora. Comenzó a investigar números de contacto de agencias federales, programas de protección de testigos, cualquier información que pudiera ayudarlo a planear su siguiente movimiento. Pero algo lo detuvo. Un pensamiento inquietante. ¿Y si don Arturo ya sabía que él había encontrado el sobre? ¿Y si todo era una prueba de lealtad? ¿Y si Rodrigo ya había reportado su nerviosismo?
El pánico se apoderó de él. Cerró la computadora y regresó a la cama, pero el sueño no llegó. Cuando amaneció, se sentía peor que la noche anterior. Preparó café, despertó a Sofía para la escuela y trató de actuar con normalidad. Pero todo había cambiado. Su mundo seguro, aunque limitado, se había transformado en un campo minado donde cada paso podía ser el último. A las 10 de la mañana su teléfono sonó. Era Rodrigo. «Mauricio, don Arturo necesita que vengas ahora. Tiene que salir antes de lo planeado». El tono era neutro, pero para Mauricio sonó como una sentencia de muerte. Se vistió con manos temblorosas, se despidió de Lucía con un beso más largo de lo normal y condujo hacia Polanco, sintiendo que cada kilómetro lo acercaba a su destino final. Cuando llegó a la residencia, el ambiente era diferente. Había más guardias de lo habitual. El garaje estaba vigilado por 2 hombres armados que no reconocía. Mauricio tragó saliva y bajó de su coche. Rodrigo lo esperaba junto al Mercedes. «Don Arturo quiere hablar contigo antes de salir», dijo, su expresión impenetrable. Mauricio sintió que las piernas le fallaban, pero se obligó a caminar. Subieron en el elevador privado hasta la oficina principal de la residencia. Las puertas se abrieron revelando un espacio lujoso con vista panorámica de la ciudad. Don Arturo Menéndez estaba detrás de su escritorio de caoba, un hombre de 60 años, con cabello plateado perfectamente peinado y traje italiano impecable. «Siéntate, Mauricio», ordenó con voz calmada pero autoritaria. Mauricio obedeció, sintiendo cómo el sudor le recorría la espalda. Don Arturo encendió un puro lentamente, dejando que el silencio se extendiera como una tortura psicológica. «3 años has trabajado para mí», comenzó don Arturo, expulsando el humo. «3 años de servicio impecable. Nunca llegas tarde, nunca haces preguntas, mantienes mi vehículo en perfectas condiciones. Eres, permíteme decirlo, el empleado ideal». «Gracias, señor», murmuró Mauricio, sin saber a dónde conducía esto. «Rodrigo me dijo que ayer estabas nervioso, que algo te perturbaba», continuó don Arturo, sus ojos fijos en Mauricio como los de un depredador estudiando a su presa. «Me preocupa cuando mis empleados están nerviosos. El nerviosismo lleva a errores, y los errores en mi línea de trabajo pueden ser costosos». Mauricio sintió que el corazón le latía tan fuerte que seguramente don Arturo podía escucharlo. «Mi esposa, señor, está muy enferma. Anoche fue difícil y no dormí bien. Le pido disculpas si mi estado afectó mi desempeño». Don Arturo lo estudió en silencio, fumando su puro. Los segundos se sentían como horas. «Sé que tu esposa está enferma, Mauricio. También sé que necesita un tratamiento que no puedes costear», dijo finalmente. «Por eso hoy te voy a hacer una oferta». Mauricio levantó la mirada, confundido. «Necesito que hagas un trabajo especial para mí. Esta tarde conducirás a un socio mío a una reunión en Cuernavaca. Es un viaje de 2 horas. Durante ese viaje mantendrás los oídos cerrados y la boca cerrada. No escucharás nada de lo que se diga en el asiento trasero. ¿Entendido?» «Sí, señor. Si completas este trabajo sin problemas, te daré un bono de $50,000, suficiente para comenzar el tratamiento de tu esposa». Mauricio no podía creer lo que escuchaba. Era demasiado perfecto, demasiado conveniente. Tenía que haber una trampa. «¿Por qué yo, señor? Cualquiera de sus choferes podría hacer esto». Don Arturo sonrió, pero no había calidez en esa sonrisa. «Porque confío en ti, Mauricio, y porque sé que tienes mucho que perder. Un hombre con una familia enferma es un hombre leal. No puede darse el lujo de traicionar a quien le da de comer». Las palabras eran claras. Don Arturo sabía exactamente cómo manipularlo. Le estaba ofreciendo dinero
mientras sutilmente le recordaba las consecuencias de cualquier deslealtad. Gracias, señor. No lo defraudaré. Eso espero, Mauricio. Eso espero. Rodrigo lo escoltó de vuelta al garaje. Mauricio subió al Mercedes y esperó. A la 1 de la tarde llegó el socio de don Arturo. Era un hombre delgado con acento colombiano, vestido con ropa deportiva cara. Se sentó en el asiento trasero sin siquiera mirar a Mauricio. Minutos después, otro hombre se unió a él. Este era mexicano, más joven, nervioso. Mauricio reconoció las señales de alguien que estaba fuera de su zona de confort. «Conduce», ordenó el colombiano. Mauricio salió de la residencia y tomó la autopista hacia Cuernavaca. El tráfico era ligero a esa hora. Subió el volumen de la música clásica que siempre ponía mientras conducía, tratando de cumplir su promesa de no escuchar. Pero era imposible no captar fragmentos de conversación. El cargamento llega el viernes por la noche. Necesitamos garantías de que los federales no estarán. 500 kilos, mitad para ustedes, mitad para nosotros. Mauricio apretó el volante con fuerza. Estaba siendo testigo de la planeación de un tráfico de drogas importante. La información que había en el sobre, bajo el asiento de repente, tenía más sentido. Don Arturo estaba expandiendo sus operaciones, asociándose con carteles colombianos. El viaje continuó con Mauricio, tratando de enfocarse en la carretera y no en las palabras que flotaban desde el asiento trasero. Pasaron por los pueblos pintorescos que bordeaban la autopista, el paisaje volviéndose más verde y tropical a medida que descendían hacia Cuernavaca. En un punto, el colombiano recibió una llamada que lo puso tenso. «¿Qué quieres decir con que hay un problema?», preguntó con voz cortante. «No, no puedes cancelar ahora, tenemos un acuerdo». La conversación se volvió más agitada. El mexicano joven también parecía nervioso, mirando constantemente por las ventanas, como si esperara que alguien lo siguiera. Mauricio sintió un escalofrío. Algo estaba saliendo mal, y él estaba atrapado en medio de lo que fuera que estuviera desarrollándose. Llegaron a una casa en las afueras de Cuernavaca, una propiedad grande rodeada de muros altos y vigilancia visible. Mauricio estacionó frente a la entrada principal. El colombiano bajó sin decir palabra, pero el mexicano se quedó un momento. «Oye, chofer», dijo, su voz temblorosa, «si algo sale mal aquí dentro, arranca y no mires atrás. ¿Entiendes? Solo arranca y vete». Antes de que Mauricio pudiera responder, el hombre salió del coche y siguió al colombiano hacia la casa. Las puertas se cerraron detrás de ellos. Mauricio se quedó solo en el coche, su mente corriendo a 1000 por hora. ¿Qué había querido decir el hombre con «si algo sale mal»? ¿Debía llamar a Rodrigo o a don Arturo directamente? Decidió esperar, sacó su teléfono y le envió un mensaje a Lucía. «Te amo. Cuida a Sofía. Todo estará bien». No sabía por qué sintió la necesidad de escribir eso, pero algo en su instinto le decía que lo hiciera. Pasaron 20 minutos, luego 30. El sol comenzaba a descender, pintando el cielo de naranjas y rosas. La belleza del atardecer contrastaba grotescamente con la tensión que Mauricio sentía en cada músculo de su cuerpo. De repente se escuchó un disparo desde dentro de la casa, luego otro y otro más. Mauricio se agachó instintivamente, su corazón golpeando contra su pecho. Las puertas de la casa se abrieron violentamente y el mexicano salió corriendo, con sangre manchando su camisa blanca. «¡Arranca! ¡Arranca ahora!», gritó mientras se lanzaba hacia el coche. Mauricio no necesitó que se lo dijeran 2 veces. Encendió el motor justo cuando el hombre se metía en el asiento trasero. Más disparos sonaron desde la casa. El parabrisas trasero explotó en 1000 pedazos. Mauricio pisó el acelerador a fondo, las llantas chirriando contra el pavimento mientras el Mercedes salía disparado.
¿Qué pasó?, gritó Mauricio, conduciendo a velocidades peligrosas por las calles residenciales de Cuernavaca. Era una trampa, jadeó el hombre, presionando una herida en su costado. Los colombianos estaban trabajando con un cartel rival. Querían eliminar a don Arturo mediante nosotros. ¿Y el colombiano? Muerto. Yo también lo estaré si no llegamos a un hospital pronto. Mauricio miró por el espejo retrovisor. Un SUV negro lo seguía, acortando la distancia rápidamente. Tomó una decisión instantánea y giró bruscamente hacia una calle secundaria, aprovechando el tamaño más manejable del Mercedes contra el SUV más grande. Durante los siguientes minutos, Mauricio condujo como nunca antes lo había hecho. Usó cada técnica de conducción defensiva que conocía, cada atajo que recordaba de sus años como conductor de taxi antes de trabajar para don Arturo. El SUV se mantenía cerca, pero Mauricio lograba mantener la ventaja. Finalmente, vio la entrada a la autopista. Si podía llegar ahí, podría perderse en el tráfico y llegar a Ciudad de México. Aceleró, el motor del Mercedes rugiendo mientras alcanzaban velocidades de más de 160 kilómetros por hora. El SUV intentó emparejarse con ellos. Una ventana se bajó y Mauricio vio el cañón de un arma apuntando hacia ellos. Frenó bruscamente, dejando que el SUV pasara de largo, y luego tomó una salida de emergencia que lo llevó hacia una zona industrial abandonada. Se detuvo detrás de un edificio en ruinas, apagó el motor y se quedó inmóvil, rezando para que sus perseguidores no los hubieran visto tomar ese desvío. El silencio era ensordecedor, roto solo por la respiración laboriosa del hombre herido en el asiento trasero. Necesito que llames a este número, dijo el hombre pasándole una tarjeta a Mauricio. Es un médico, discreto. Nos ayudará. Mauricio tomó la tarjeta con manos temblorosas y marcó. Explicó la situación lo mejor que pudo, y el médico les dio la dirección de una clínica privada en las afueras de la ciudad. Mauricio volvió a arrancar, tomando rutas secundarias y evitando las carreteras principales. Llegaron a la clínica 40 minutos después. El médico, un hombre mayor con expresión cansada de haber visto demasiado en su vida, llevó al herido inmediatamente a una sala de operaciones improvisada. Mauricio se quedó en la sala de espera, manchado con sangre que no era suya, tratando de procesar lo que acababa de suceder. Su teléfono vibró. Era Rodrigo. ¿Dónde están?, preguntó, su voz tensa. Don Arturo está esperando un reporte. Mauricio explicó todo lo que había pasado, desde la emboscada hasta su escape. Hubo un silencio largo al otro lado de la línea. Quédate donde estás. Voy para allá con refuerzos, ordenó Rodrigo. Y Mauricio, hoy salvaste una operación importante. Don Arturo va a querer verte cuando regreses. 2 horas después, Rodrigo llegó con 3 camionetas llenas de hombres armados. El mexicano herido fue transferido a un vehículo médico mejor equipado. Rodrigo se acercó a Mauricio, quien permanecía sentado en el Mercedes destrozado. Sube a mi camioneta. Alguien más conducirá el Mercedes de regreso. Durante el viaje de vuelta a Ciudad de México, Rodrigo habló más de lo que Mauricio lo había escuchado hablar en 3 años. Lo que pasó hoy fue un intento de infiltración por parte del cartel de Sinaloa. Querían usar a los colombianos para llegar a don Arturo. Gracias a tu conducción, ahora sabemos quién está detrás y podemos responder apropiadamente. Solo hice mi trabajo, murmuró Mauricio. Hiciste mucho más que tu trabajo. Mantuviste la calma bajo fuego, protegiste a un asociado valioso y no entraste en pánico. Eso es raro. Llegaron a la residencia cerca de la medianoche. Don Arturo estaba en su oficina esperando. Cuando Mauricio entró, el hombre mayor lo estudió con nueva apreciación. Mauricio Delgado, dijo lentamente,
Parece que te subestimé. No solo eres un buen chofer, también eres valiente e ingenioso. Solo quería sobrevivir, señor. La honestidad. Eso me gusta. Don Arturo se levantó y caminó hacia una caja fuerte empotrada en la pared. Te prometí $50,000 por un viaje simple, pero ese viaje resultó ser cualquier cosa menos simple. Así que voy a darte $100,000. Suficiente para comenzar el tratamiento de tu esposa y tener un colchón financiero. Abrió la caja fuerte y sacó varios fajos de billetes. Los colocó sobre el escritorio frente a Mauricio. Además, quiero ofrecerte una posición diferente en mi organización. Ya no serás solo un chofer, serás mi conductor personal de seguridad. Vendrá con un salario más alto y, por supuesto, más riesgos, pero también más recompensas. Mauricio miró el dinero. Era real. Podía ver el tratamiento de Lucía, la educación de Sofía, tal vez hasta una casa mejor. Pero también podía ver las consecuencias de adentrarse más profundamente en el mundo de don Arturo. Cada beneficio venía con cadenas invisibles que lo atarían más firmemente a esta vida. «Necesito pensarlo, señor», dijo finalmente. Don Arturo sonrió, una sonrisa genuina esta vez. «Tómate el tiempo que necesites, pero no demasiado. En este negocio las oportunidades no esperan. Ahora vete a casa con tu familia. Han sido un día largo para todos». Mauricio tomó el dinero. Lo guardó en una mochila que Rodrigo le proporcionó y condujo su viejo Chevy de regreso a Naucalpan. Las calles de la ciudad estaban tranquilas a esa hora, las luces de neón de los comercios reflejándose en el pavimento húmedo de una lluvia ligera que finalmente había llegado. Cuando entró a su departamento, Lucía estaba despierta, esperándolo con expresión preocupada. Estaba tan asustada. Tu mensaje sonaba como una despedida. Mauricio la abrazó fuertemente, sintiendo su fragilidad pero también su fuerza. Tuve un día difícil, pero traje algo que va a cambiar nuestras vidas. Le mostró el dinero. Los ojos de Lucía se llenaron de lágrimas. ¿Cómo? ¿Qué hiciste? Solo mi trabajo, pero bien, muy bien. Esa noche, Mauricio no le contó a Lucía sobre los disparos, la persecución o la sangre. Solo le habló del dinero y de cómo pronto comenzaría su tratamiento en Houston. Ella lloró de alegría y alivio, y por primera vez en meses, Mauricio la vio sonreír con verdadera esperanza. Pero mientras ella dormía, Mauricio se quedó despierto, mirando al techo. Pensó en el sobre que seguía escondido bajo el asiento del Mercedes destrozado. Pensó en la oferta de don Arturo. Pensó en el cruce que había atravesado ese día de ser un simple empleado a ser parte activa de las operaciones del hombre más peligroso que conocía. Los siguientes días fueron un torbellino de actividad. Mauricio usó parte del dinero para reservar la cita de Lucía en la clínica de Houston. Los médicos estaban optimistas sobre el tratamiento experimental. Por primera vez en un año había luz al final del túnel, pero don Arturo no había olvidado su oferta. Una semana después del incidente, Rodrigo llamó a Mauricio para una reunión. Esta vez, la atmósfera era diferente, más formal, más seria. «Don Arturo necesita una respuesta», dijo Rodrigo directamente. «La posición sigue abierta, pero no por mucho tiempo». Mauricio había pasado esos días reflexionando. Había considerado rechazar la oferta, tomar el dinero que ya tenía y alejarse lo más posible de este mundo. Pero sabía que no era tan simple. Una vez que estabas dentro, salir era casi imposible. Y ahora, con el tratamiento de Lucía comenzando, necesitaría más dinero, más seguridad, más estabilidad. «Acepto», dijo finalmente, «pero tengo una condición». Rodrigo levantó una ceja, sorprendido por la audacia. «Una condición. Quiero protección completa para mi familia».
Si algo me pasa, quiero garantías de que Lucía y Sofía estarán cuidadas económicamente y estarán seguras. Eso es muy razonable. Se lo transmitiré a don Arturo. La respuesta llegó al día siguiente. Don Arturo aceptó la condición. Más que eso, estableció un fondo fiduciario de $500,000 a nombre de Sofía, intocable hasta que cumpliera 18 años. Lucía recibiría un estipendio mensual de por vida, suficiente para cubrir cualquier gasto médico o personal. Mauricio había negociado desde una posición de relativa debilidad y había conseguido términos que protegían a su familia, pero sabía el costo. Ahora le debía lealtad absoluta a don Arturo. Su vida ya no era completamente suya. Su primer trabajo oficial como conductor de seguridad llegó 2 semanas después. Don Arturo tenía una reunión con varios líderes empresariales legítimos que secretamente facilitaban sus operaciones de lavado de dinero. Mauricio conduciría, pero esta vez iba armado y había recibido entrenamiento básico en protocolos de seguridad. La reunión se llevó a cabo en un restaurante exclusivo de Polanco. Mauricio esperó fuera, vigilante, escaneando constantemente el entorno en busca de amenazas potenciales. No pasó nada dramático, pero la tensión constante era agotadora. Cada coche que pasaba podía ser una amenaza. Cada transeúnte podía ser un sicario disfrazado. Cuando regresaron a la residencia, don Arturo le dio una palmada en el hombro. «Bien hecho. Con el tiempo, esto se volverá segunda naturaleza». Pero Mauricio se preguntaba si realmente quería que esto se volviera segunda naturaleza. ¿Quería que su hija creciera con un padre constantemente mirando por encima del hombro? ¿Quería que Lucía se curara solo para descubrir que su esposo se había convertido en alguien irreconocible? Los meses pasaron. Lucía voló a Houston y comenzó su tratamiento. Los primeros reportes eran prometedores. Los tumores estaban respondiendo a la terapia experimental. Mauricio visitaba cuando podía, pero su trabajo lo mantenía cada vez más ocupado en México. Don Arturo había expandido sus operaciones significativamente. La tentativa de infiltración por parte del cartel de Sinaloa había sido respondida con fuerza brutal. Territorios cambiaban de manos, alianzas se formaban y se rompían. Y Mauricio estaba en el centro de todo, transportando a su jefe de reunión en reunión, de negociación en negociación. Una noche, después de una reunión particularmente tensa con un grupo de políticos corruptos, don Arturo habló con Mauricio durante el viaje de regreso. «¿Sabes por qué confío en ti, Mauricio?» «No, señor, porque tienes algo que perder. La mayoría de los hombres en mi organización son solteros, sin familia, sin ataduras. Son leales porque el dinero es bueno y la alternativa es peor. Pero tú peleas por algo más grande que tú mismo. Peleas por tu familia. Eso te hace predecible de la mejor manera posible». Las palabras sonaban como un cumplido, pero Mauricio escuchó la amenaza implícita. Su familia no era solo su motivación, era también su vulnerabilidad. Don Arturo lo sabía y lo usaba como garantía de su lealtad. Un día, mientras esperaba a don Arturo fuera de una reunión, Mauricio recibió una llamada de Lucía. Su voz sonaba diferente, más fuerte, más vibrante. «Mauricio, los médicos dicen que el tratamiento está funcionando mejor de lo esperado. Podrían darme de alta el próximo mes. Voy a estar bien». La alegría que sintió fue abrumadora. Lágrimas rodaron por sus mejillas mientras escuchaba a su esposa hablar sobre los planes para cuando regresara a casa. Sofía podría tener a su madre de vuelta. Podrían ser una familia normal de nuevo, pero esa noche, mientras conducía a don Arturo de regreso a la residencia, la realidad lo golpeó. No podían ser una familia normal. Él ya no era un hombre normal. Había cruzado líneas que no podían descruarse.
Había visto cosas que no podían deberse, había hecho cosas que no podían deshacerse. Don Arturo notó su silencio pensativo. Buenas noticias sobre tu esposa, supongo por tu llamada de antes. Sí, señor, el tratamiento está funcionando. Me alegro. ¿Ves? Te dije que trabajar para mí traería beneficios. Tu esposa se está curando porque tuviste el valor de aceptar mi oferta. Era cierto, pero la verdad era más complicada. Su esposa se estaba curando, pero a cambio, él había vendido su alma, o al menos su libertad. Esa noche, Mauricio no pudo dormir. Se sentó en su pequeño estudio y pensó en todas las decisiones que lo habían llevado a este punto. Pensó en el sobre que había encontrado meses atrás, probablemente ahora escondido en el nuevo Mercedes que don Arturo había comprado para reemplazar el destrozado. Pensó en cómo un simple momento de limpieza había revelado secretos que habían cambiado su vida para siempre. Si nunca hubiera encontrado ese sobre, si hubiera sido menos meticuloso en su trabajo, tal vez seguiría siendo solo un chofer simple. Pero también Lucía probablemente estaría muriendo lentamente, sin esperanza de tratamiento. ¿Había hecho lo correcto? La pregunta lo atormentaba. Moralmente, sabía que trabajar para don Arturo estaba mal. Facilitaba el tráfico de drogas, el lavado de dinero, posiblemente cosas peores que prefería no imaginar. Pero pragmáticamente, había salvado a su esposa, asegurado el futuro de su hija, proporcionado estabilidad a su familia. ¿Dónde estaba la línea entre la supervivencia y la complicidad? ¿En qué punto dejaba de ser una víctima de las circunstancias y se convertía en un participante activo del crimen? La semana siguiente trajo una nueva complicación. Rodrigo se acercó a Mauricio con una propuesta inusual. Don Arturo está impresionado con tu desempeño. Quiere darte más responsabilidades. No solo conducirás, también ayudarás con la logística de ciertas operaciones. ¿Qué tipo de logística?, preguntó Mauricio, aunque temía la respuesta. Nada demasiado complicado. Coordinar movimientos de cargamentos, asegurarte de que los horarios se cumplan, ese tipo de cosas. Es un ascenso, viene con más dinero. Mauricio entendió lo que realmente significaba. Lo estaban integrando más profundamente en las operaciones criminales. Ya no sería solo un empleado periférico, sería parte del núcleo de la organización. Y con ese papel venían conocimientos que lo harían aún más valioso para don Arturo, pero también más peligroso como potencial testigo. Necesito hablar con mi esposa primero, dijo Mauricio. Tienes hasta el viernes para decidir. Esa noche, Mauricio tuvo una larga conversación por videollamada con Lucía. Ella se veía mucho mejor, su cabello creciendo de nuevo, sus ojos brillantes con la energía que había perdido durante los meses de enfermedad. Me están ofreciendo un ascenso, comenzó Mauricio cuidadosamente. Más dinero, pero también más responsabilidad y más riesgo. Lucía lo miró a través de la pantalla con esos ojos que lo conocían mejor que nadie. ¿Qué tipo de riesgo? El tipo que podría significar que no vuelva a casa algún día. Hubo un largo silencio. Mauricio podía ver las emociones cruzando el rostro de su esposa. Miedo, preocupación, pero también comprensión. Mauricio, me salvaste la vida, no solo con el dinero para el tratamiento, sino dándome algo por qué luchar. Ver cómo te sacrificabas por mí y por Sofía me dio la fuerza para soportar la quimioterapia, los días malos, las noches peores. Pero no quiero que mi curación cueste tu vida, o peor, tu alma. He visto cómo has cambiado estos últimos meses. Estás más tenso, más distante. A veces, cuando hablas, hay una dureza en tu voz que nunca estuvo ahí antes. Sus palabras fueron como un espejo mostrándole algo que había tratado de ignorar. Tenía razón.
Estaba cambiando, adaptándose al mundo en el que ahora vivía, y no estaba seguro de que le gustara la persona en la que se estaba convirtiendo. ¿Qué debería hacer?, preguntó, su voz quebrándose ligeramente. Solo tú puedes decidir eso, pero prométeme una cosa. No importa qué elijas, no pierdas de vista quién eres realmente. No dejes que este trabajo te convierta en algo que no reconoces cuando te miras al espejo. La conversación terminó poco después, pero las palabras de Lucía resonaron en la mente de Mauricio. Esa noche tomó su decisión. El viernes se reunió con Rodrigo y don Arturo. «Acepto la posición», dijo firmemente, «pero bajo ciertas condiciones». Don Arturo se reclinó en su silla, intrigado. «Escucho. Quiero mantener cierta distancia de las operaciones más directas. Coordinaré logística, moveré cargamentos, haré lo que sea necesario. Pero no participaré en violencia a menos que sea absolutamente necesario para defenderme o defender a otros». Era una línea arbitraria. Mauricio lo sabía. Ayudar a mover drogas no era moralmente diferente de disparar un arma. Pero necesitaba esa línea. Necesitaba algo que le permitiera verse a sí mismo como algo diferente a un simple criminal. Don Arturo estudió su rostro por un largo momento. «Eres un hombre interesante, Mauricio Delgado. Tienes principios incluso aquí, en las sombras. Acepto tus términos, pero entiende esto. En este negocio, a veces las circunstancias dictan acciones. Si llega el momento en que necesito que cruces esa línea, espero que lo hagas sin cuestionamientos». «Entendido, señor». Así comenzó la nueva fase de la vida de Mauricio. Los siguientes meses fueron intensos. Coordinaba movimientos de cargamentos de drogas desde puertos en Veracruz hasta centros de distribución en el norte. Organizaba reuniones entre don Arturo y varios socios criminales. Manejaba horarios, rutas, personal. Era bueno en el trabajo, descubrió. Tenía habilidad natural para la logística, para ver patrones y optimizar operaciones. Don Arturo estaba cada vez más complacido, confiándole responsabilidades mayores. Pero cada éxito venía con un costo emocional. Mauricio sabía que cada cargamento que coordinaba eficientemente significaba más drogas en las calles, más familias destruidas, más vidas arruinadas. Trataba de no pensar en eso, enfocándose en cambio en su propia familia, en el bien que el dinero traía a sus vidas. Lucía regresó de Houston 2 meses después de su última conversación. Estaba oficialmente en remisión. Los médicos le daban un 80% de probabilidad de supervivencia a largo plazo. Era casi un milagro. La reunión en el aeropuerto fue emotiva. Sofía corrió hacia su madre, abrazándola con fuerza que Mauricio temió que la lastimara. Pero Lucía solo rió, las lágrimas corriendo por sus mejillas mientras sostenía a su hija. «Mami está en casa», susurraba una y otra vez. «Mami está en casa para quedarse». Mauricio las envolvió a ambas en sus brazos, sintiendo algo que había olvidado. Pura, simple felicidad, sin complicaciones ni sombras. Esa noche, después de acostar a Sofía, Mauricio y Lucía hablaron. «Conseguimos una casa nueva», anunció Mauricio. «En una zona mejor, con un patio para Sofía y cerca de un hospital bueno para tus chequeos regulares». Lucía tomó su mano. «Mauricio, todo esto es maravilloso, pero necesito saber, ¿a qué precio?» «Al precio necesario», respondió él, incapaz de mentirle, pero tampoco queriendo darle todos los detalles oscuros de su trabajo. «¿Eres feliz?». La pregunta lo tomó por sorpresa. ¿Era feliz? Tenía dinero, su familia estaba a salvo y saludable, vivían cómodamente. Pero había una sombra constante sobre todo, una tensión que nunca desaparecía completamente. «Estoy satisfecho», dijo finalmente.
Hice lo que tenía que hacer para salvar a mi familia. No me arrepiento de eso. Lucía lo miró con comprensión triste. Pero pagarías un precio diferente si pudieras, ¿verdad? Quizás, pero no tenemos esa opción ahora. Los meses siguientes establecieron una nueva normalidad para la familia Delgado. Se mudaron a la casa nueva en una colonia de clase media Sofía alta. Comenzó en una escuela privada excelente. Lucía se enfocaba en su recuperación, asistiendo a sesiones de terapia física y controles médicos regulares. Mauricio continuaba trabajando para don Arturo, cada vez más involucrado en las operaciones. Había dejado de ser solo un empleado para convertirse en uno de los tenientes de confianza del hombre. Con ese estatus venía influencia, respeto dentro de la organización y, por supuesto, más dinero. Pero también venía mayor escrutinio. Las autoridades federales estaban intensificando sus esfuerzos contra el crimen organizado. Mauricio sabía que era solo cuestión de tiempo antes de que la red se cerrara alrededor de don Arturo y todos sus asociados. Una noche, después de una reunión particularmente tensa, donde se discutieron las presiones de las investigaciones federales, don Arturo llamó a Mauricio a su oficina. «Las cosas se están poniendo calientes», dijo directamente. «Los federales tienen un informante dentro de la organización. No sabemos quién, pero están filtrando información». Mauricio sintió un escalofrío. En el mundo de don Arturo, los informantes no duraban mucho una vez identificados. «¿Qué necesita de mí, señor?» «Necesito que seas mis ojos y oídos. Observa a la gente, nota cualquier comportamiento extraño, cualquier nerviosismo fuera de lo normal. El informante podría ser cualquiera, un chofer, un guardia, incluso alguien en mi círculo cercano». «Entendido». Durante las siguientes semanas, Mauricio se convirtió en observador silencioso. Notaba patrones en el comportamiento de la gente, inconsistencias en las historias, momentos de tensión inusual. Era inquietante cómo fácilmente se adaptaba a este rol de vigilante interno. Pero una noche, mientras revisaba documentos en la oficina improvisada que ahora tenía en la residencia de don Arturo, hizo un descubrimiento perturbador. Ciertos envíos habían sido interceptados con una precisión demasiado perfecta. Las autoridades sabían exactamente cuándo y dónde estarían los cargamentos. Alguien con acceso a información detallada de logística estaba filtrando datos. Y Mauricio era uno de los pocos con ese nivel de acceso. La realización lo golpeó como un puñetazo. Él era el sospechoso perfecto. Tenía el conocimiento, tenía el acceso y, más importante, tenía motivación potencial. Su familia, que podría ser usada como palanca por las autoridades, tenía que actuar rápido. Si don Arturo llegaba a la misma conclusión, Mauricio sería eliminado sin preguntas. La paranoia era demasiado alta en estos momentos para permitir dudas razonables. Mauricio trabajó toda la noche, rastreando cada envío interceptado, cada pieza de información comprometida. Buscaba el patrón que señalaría al verdadero informante y lo limpiaría a él de sospecha. Y lo encontró. Los envíos interceptados todos tenían una cosa en común. Habían sido coordinados o supervisados por Carlos Méndez, uno de los supervisores de almacén. Mauricio profundizó más, accediendo a registros bancarios que don Arturo mantenía de todos sus empleados clave como medida de seguridad. Carlos había recibido varios depósitos de una cuenta fantasma vinculada a una agencia federal encubierta. El hombre había estado vendiendo información por meses. Mauricio compiló toda la evidencia en un archivo y solicitó una reunión urgente con don Arturo. Era las 4 de la mañana, pero esto no podía esperar. Don Arturo llegó a su oficina 30 minutos después, con Rodrigo y 2 guardias. La tensión en la sala era palpable. «Esto mejor sea importante», gruñó don Arturo.
Lo es, señor. Encontré al informante. Mauricio presentó su evidencia metódicamente. Los registros de envíos, los depósitos sospechosos, el patrón de información comprometida. Todo señalaba a Carlos Méndez. Don Arturo estudió los documentos en silencio, su expresión volviéndose progresivamente más oscura. ¿Dónde está Carlos ahora? En su casa, creo. No tiene idea de que lo descubrimos. Rodrigo, encárgate de esto, discretamente, y quiero saber exactamente qué información pasó a los federales. Rodrigo asintió y salió con los guardias. Don Arturo se reclinó en su silla, mirando a Mauricio con nueva apreciación. Me salvaste de una filtración potencialmente catastrófica. Más importante, eliminaste a alguien que podría haber testificado contra toda la organización en corte. Solo hice mi trabajo, señor. No, hiciste más que tu trabajo. Demostraste lealtad y competencia bajo presión extrema, y también... Don Arturo hizo una pausa significativa. Eliminaste cualquier sospecha que podría haber caído sobre ti. Mauricio mantuvo su expresión neutral, pero internamente sintió alivio. Don Arturo había considerado la posibilidad de que él fuera el informante. Su trabajo de esa noche no solo había expuesto a Carlos, también lo había salvado a sí mismo. «Quiero darte algo», continuó don Arturo, abriendo un cajón de su escritorio. «Una muestra de mi gratitud». Sacó una llave y se la pasó a Mauricio. «Esto es para una cuenta en las Islas Caimán. Hay $500,000 depositados. Es tuyo, sin condiciones. Considera tu jubilación temprana si alguna vez decides que esta vida ya no es para ti». Mauricio tomó la llave, sorprendido. Era una cantidad de dinero que aseguraría el futuro de su familia, incluso si algo le pasaba a él. «Gracias, señor. No sé qué decir». «No digas nada. Solo continúa haciendo tu trabajo tan bien como lo has hecho». Mauricio regresó a casa cuando el sol comenzaba a salir. Lucía estaba despierta, preparando café. «Trabajaste toda la noche», observó, pasándole una taza. «Surgió algo urgente. Está resuelto ahora». Ella lo estudió con esos ojos que veían más de lo que él quería revelar. «Mauricio, sé que no puedes contarme todo sobre tu trabajo, y no estoy segura de que quieras saber. Pero prométeme que si alguna vez las cosas se ponen demasiado peligrosas, nos dirás. No podemos ayudarte si no sabemos que necesitas ayuda». Mauricio tomó su mano. «Lo prometo, pero ahora mismo estamos bien. Mejor que bien, de hecho. Recibí un bono importante. Significa que el futuro de Sofía está asegurado sin importar qué pase». Lucía sonrió, pero había preocupación en sus ojos. Ella entendía las implicaciones de lo que él no estaba diciendo. Los siguientes meses fueron relativamente tranquilos. Con Carlos eliminado, Mauricio prefería no pensar en los detalles de cómo Rodrigo había manejado la situación. Las operaciones de don Arturo volvieron a funcionar sin problemas. Las autoridades federales, privadas de su fuente interna, retrocedieron temporalmente. Mauricio se estableció en su rol como uno de los tenientes principales de don Arturo. Supervisaba no solo logística, sino también relaciones con varios socios menores. Resolvía disputas, aseguraba que las operaciones fluyeran eficientemente. Era, en muchos sentidos, el trabajo de gerente de operaciones de cualquier empresa grande. Excepto que la mercancía era ilegal y las consecuencias de errores incluían violencia y muerte. Sofía cumplió 9 años. Mauricio organizó una fiesta grande en su nueva casa, invitando a los compañeros de su escuela y sus familias. Fue surrealista estar rodeado de familias normales, profesionales legítimos, con vidas legítimas, mientras él vivía una doble existencia. Una de las madres, una abogada llamada Patricia, hizo conversación con él durante la fiesta.
Sofía dice que trabajas para un empresario importante. ¿En qué área? Mauricio había preparado su respuesta a esta pregunta hace mucho tiempo. Gestión de propiedades y logística de restaurantes. Es trabajo variado pero interesante. Debe pagar bien. Esta es una casa hermosa. Tenemos suerte. Mi jefe es generoso con los empleados leales. La conversación era superficial, normal, ordinaria. Pero Mauricio sentía la disonancia entre la persona que pretendía ser en momentos como este y la persona que realmente era. ¿Cuál era la verdadera versión de Mauricio Delgado? ¿El padre amoroso organizando una fiesta de cumpleaños? ¿O el teniente de un jefe criminal coordinando envíos de drogas?